Cuando le agradamos al Señor, todo hermanos, entramos en ese reposo, en esa paz, y conocemos quién es nuestro pastor, príncipe de los pastores, es Jesucristo. Y cuando estamos en ese remanso de su amor, entramos a esa dimensión conociendo al Dios vivo, al Rey de toda la tierra, como dice el Salmo 47. Amén. Entonces, dice el Salmo 45, quiero llegar allí, porque dice que toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestido bordado será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Qué hermoso es correr. Voy corriendo, como dice el cantar de los cantares, voy corriendo hacia mi amado, voy corriendo porque quiero verlo. Aleluya.
Damos gracias al Señor. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa Salamanca de Bucaramanga, Colombia. Hoy desde Bucaramanga, Colombia. Pero sabemos que el camino de la iglesia es avanzar, moverse, caminar, predicar, e ir llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que es la misión de la iglesia. Amén. Hablar a aquellos, pasar dejando ese rastro de amor que dejó Jesús, esa gloria de su amor sobre nosotros, para poder decirles a todos: Cristo viene pronto y Cristo te ama. Te ama. No me ama, dirán, sí te ama. Es que eso es decir, te ama. Porque entonces Él, como Él te ha llamado y puesto los ojos sobre ti, tú le vas a decir a las personas: tú estás entrando a ese hogar y Él te va a lavar. Y lavándote, tú mismo no vas a poder limpiar. Pero las aguas de Cristo, que son del don de Dios, se derraman de las fuentes eternas. Esas fuentes y esos manantiales te darán de su luz, que es Cristo. Entonces serás reconocido y sellado por el Espíritu Santo, y ese gozo y ese caminar en Cristo aprenderás a confiar y a caminar por esa fe y no por vista. Entonces comenzará un romance tuyo con Dios, como comenzó conmigo desde mi niñez. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque Él enamora. Amén. Y dice, continúa en el versículo 16: en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Por eso dice que somos príncipes, Señor, y a tener descendencia, el linaje de Cristo, nuestros hijos son príncipes, son frutos benditos de Dios. Y los tenemos en el palacio, asidos y sujetos en el nombre de Jesús, que yo en mi casa serviremos a Jehová, y estarán dentro de ese palacio, como dice el Salmo 45, versículo 16. Amén. A quien hará príncipe en toda la tierra. Qué bendición, ¿verdad? Y dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Quiere decir que así como Jesús está en nuestro corazón, tú y yo quedamos inscritos en ese libro de la vida. Y esa es la invitación que yo te traigo hoy. Que el mundo no te va a dar gozo, las riquezas no te van a dar, son momentáneas. Pero tú sabes lo que es tener la vida eterna, el gozo de la confianza, saber que el Señor siempre será tu escudo, estará contigo, permanecerá contigo y será siempre tu buen pastor. Tenemos amados pastores que nos guían, pero sabemos que esta búsqueda Dios fue en la sabiduría divina. Como había mucha desobediencia, por la ley no va a ser por el pacto renovado. Y es todo el que vaya a la puerta de las ovejas, todo aquel que vaya a Cristo, ese contentará el corazón del Señor. Y sabrás que aunque el enemigo eres imperfecto, dice, pero la perfección mía es Cristo. Entonces cuando tú haces Cristo tu perfección, tendrás esa vida y esa ganancia y ese gozo. Te deleitarás en su palabra, le buscarás, no mirarás tus circunstancias, eso sino dice, Dios es fiel. Y como dijo, teniendo un hombre rico, lo perdió todo, pero ganó gloria. Se multiplicaron sus ganancias en el espíritu, porque le dio gozo al Señor, porque supo que era un verdadero justo. Así que esa es la invitación hoy. Hoy te invito a que recibas esa doble bendición, que recibas esa doble honra, que Dios traiga sobre tu vida un tiempo de regocijo, un tiempo de paz, un tiempo de su paz, un tiempo de su verdad, porque eso es para los hijos, aquellos que creen. Dice que entonces es un tiempo de invitación para que creas. Amén. Este es un tiempo para decirte que recibas al Señor Jesús en tu corazón, verdaderamente. Que en este momento dice, Señor, no sé cómo hacerlo, pero yo solo sé una cosa, que estoy cansado, que tengo dinero pero estoy cansado, que no tengo dinero pero estoy cansado, que tengo todo pero me siento vacío. Pero solo te puedo decir que Cristo puede llenar ese vacío y que el Espíritu Santo puede sellarte y cada día guiarte a esa paz y esa verdad que es la sanidad en Cristo Jesús, que habla Jeremías en la prosperidad de su pueblo, está en esa palabra. Porque entonces pasarías tú a tener una relación por Jesús, con el Dios de la tierra, y el Espíritu Santo te guiará esa verdad por nuestro Señor Jesucristo, nos llevará al Padre, a nuestro Abba Padre. Dios es Rey de toda la tierra, Salmo 47. Hoy estamos hablando, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo
Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad con R mayúscula. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y eso es lo que yo te quiero decir. Que Dios, cuando es nuestro escudo, dice que todos los escudos de la tierra escudan a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Dios pisa la tierra y en la tierra el estrado de su pie, porque Él es Rey grande, porque Jehová el Altísimo, temible, dice el Salmo 47. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. No eres tú ni yo, es Él. Por eso te digo que Dios pisa los estrados, está pisando los estrados de la tierra. Los escudos de Él están sobre nosotros, porque el escudo nuestro, nuestra roca firme, nuestro ayudador, nuestro protector. Amén. Y entonces el Rey del universo cuida a sus hijos. Por eso dice aquí en el Salmos 45, versículo 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Entonces, que de generación en generación, un pueblo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, y esta palabra es para decirte que hoy seas hallado y sellado y inscrito en el libro de la vida. Que hoy, Señor, haga memoria de tus ofrendas. Amén. Dice el Salmo 20, dice: Jehová te oye en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que el plan de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios conoce un corazón. ¿Sabes? Hay gente que dice, a mí me puede leer la mente, pero Dios tiene el corazón. Tú no sabes que lo único que lee Dios a ti, Dios puede leer tus pensamientos, pero lo primero que Dios lee es el corazón. Y aunque la gente diga, no, yo me pongo escudo, me pongo un bloqueo, el corazón. Aquí dice que donde está tu corazón es tu tesoro. Dios conoce un corazón de carne y un corazón de piedra. Amén. Así que acuérdate que cuando el Señor aconsejó, vamos a esta parte, dice aquí el Salmo 18, me gusta leer en esta parte: tú encenderás mi lámpara. 18:28. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Amén. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Hay que una acción de gracias por la salvación, una acción de gracias por su amor, una acción de gracias porque nos llamó, una acción de gracias porque nos trajo, una acción de gracias porque guardó nuestro corazón de nuestros pensamientos. Entonces Dios siempre sabe, y lo que primero sella es el corazón. No va a ser la mente, no, es el corazón. Del todo Él guarda tu corazón. Y por eso el Señor me trajo ahorita un momentico, vamos a esta palabra que me acaba de regalar el Señor, y que el Señor me guíe en esta palabra. ¿Sabes? Dios nos ama a todos, pero tú y yo tenemos, a mí me acuerda una palabra en Emaús cuando le dijo el Señor a sus discípulos que se habían regresado y el Señor quería retornar, y Él se le apareció antes que salieran del tiempo del avivamiento y le dijo, ¿para dónde van? Pero también el Señor pregunta a muchos en su pueblo hoy, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Siempre el Señor va a salir antes de que tú obres o te enredes en cosas que no son. Además, a Isaac se le apareció en el capítulo 6, no vayas a Egipto, vete para Gerar, creo que es, déjame ver acá porque hay una parte donde el Señor le dice a Gerar, vete a Gerar, ¿sí? Y Gerar también le dijo, no vayas. Siempre Dios nos va a decir, no vayas allá. Mira cómo están tus caminos. Mira, guía tus pasos. Siempre Dios va a poner a alguien antes de que tú hagas algo. Porque Dios siempre va a querer, como se le apareció a Jesús en la cruz a los dos hombres. A uno lo recibió y el otro simplemente no quiso. Entonces, el consejo lo recibe aquel que quiere verdaderamente cambiar su vida. Por eso se llama el arrepentimiento genuino, una fe verdadera. Amén. Entonces dice el capítulo 3 de la desobediencia del hombre. Amén.
Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Por eso aquella persona que se cree astuta, más sabia, eso habla de la altivez de Satanás, porque por eso fue que lo derribaron, porque él pensó que Dios no sabía lo que había, pero cuando el Dios usa a alguien y deja que ese espíritu entre para limpiar una zona, una tierra, y sean reconocidos como personas desobedientes, rebeldes. Dios con la rebelión no quiere nada, porque en tiempos antiguos piensa todo lo que Dios piensa de la rebelión. La rebelión no solamente es decir, yo no estoy haciendo nada, con lo que hago nada, pero aquellos que se aparten del pensamiento de Dios son desobedientes, o sea, rebeldes. Entonces dice que escogió a la mujer. Amén. Con que Dios ha dicho, entonces escogió a alguien y comenzó a hablar del pensamiento. ¿Por qué? Porque de parte del hombre había existido un descuido. Amén. Había existido un descuido. Amén. Porque el Señor dice que Él creó. Dios creó a su imagen, a Dios lo creó. Dios dice, entonces dijo Dios, devolvámonos al capítulo 1 de Génesis, cuando todo estaba completo, pero faltaba algo. ¿Quién señoreara? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hablaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo, del principio de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso Jesucristo pagó el precio, vino a pagar un rescate por toda la tierra. Por eso tú y yo tenemos que predicar hasta los confines de la tierra, porque toda la tierra fue la conquista de Cristo para que habitáramos en su paz y en su verdad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, o sea que somos desde la eternidad, somos benditos, hermanos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos que bendecir, por eso nosotros tenemos que mirar que tú y yo, como somos perfectos y amados por Dios, como somos. El mundo nos va a vender una imagen de cómo podemos agradar a otro, cómo conquistar a alguien, cómo te dice, no. Dios nos diseñó desde el vientre, aún antes de la fundación del mundo, en su pensamiento. Luego nos puso en el vientre y nos parió aquí en la tierra, pero con un diseño original, a su imagen y su semejanza, conforme su plan. Amén. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y entonces dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que se da semilla, os hará y será para comer. Dios nos proveyó de todo, hermano. Y entonces dice el capítulo que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo el plan había sido hecho y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Tú y yo somos por eso obra de la mano de Dios. Lo que Él comenzó lo terminó, hermano. Y dice aquí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. O sea, lo bendijo y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra que han hecho en la creación. Por eso cuando tú y yo tenemos en Cristo Jesús, entramos en el reposo. Cuando tú y yo buscamos a Dios verdaderamente, entramos en ese reposo. Y entonces, hermanos, se da toda esta primera parte. Porque entramos en el orden de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo hizo que el hombre ministraba la tierra. Pero el enemigo no se iba a quedar contento porque había sido sacado, lanzado. Y entonces el Señor dio un sueño profundo a Abraham y de su costilla sacó Jehová. Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre de una costilla, de un hueso. Amén. Estoy declarando que la mujer sería el centro de la casa. Mira, corona de hombre. Entonces dijo Adán, ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora dice que el varón, o sea, era su misma carne, su mismo hueso. Amén. Pero dice que Abraham fue hecho por, ellos fueron creados por Dios. Quiere decir que son huesos de Dios. Amén.
Entonces dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es un mandamiento divino. Amén. Y es una responsabilidad con Dios y un decreto de Dios. Y eso es lo que la tierra ha estado rompiendo. Ha querido romper y hacer quedar, decir, vamos a avergonzar a Dios con sus decretos. Hermano, esto es para el que permanece firme. Y dice que entonces la mujer fue engañada, hermano. Amén. Y tuvo pensamientos, pero dice que era astuta. Hermano, aquella persona que tenga pensamiento de astucia, aquella persona que está, pero no está en el camino del Señor, Dios no puede ser engañado. Es mejor no haberlo conocido. Dios no puede hacer acompañado, puedes planear, maquinar, pero hay una cosa que solo se cumple, el dicho de la boca de Dios. Amén. Pero entonces, el engaño entra así. Y Dios por eso dice que estará en unidad, no puede estar uno solo. Pero dice que nosotros cuando estamos así y si tenemos a Dios y hacemos a Dios nuestra confianza, estamos fortaleciendo nuestra fe. Amén. Entonces, esa palabra cuando le pregunté, ¿dónde, para dónde van? Y muchas veces el Señor nos pregunta, le dijo, Elías, ¿tú qué haces ahí? Dios siempre sabe dónde estamos, hasta en la cueva del malo o la cueva donde en el temor el hombre se oculta. Dios está por todas partes porque cada grano y cada átomo de tu ser está conectado al universo. Amén. Dios no puede poder ser engañado. Porque a veces dicen, los ojos de Jehová recorren la tierra, pero tú mismo eres los ojos de Dios, tú eres mismo eres la cámara de Dios. Amén. Amén. Dice entonces que comieron de algo que Dios les dijo, no coman. Porque a veces Dios no dice, no haga, pues están los decretos, estatutos allí, porque eso está la palabra aquí. Amén. Pero Dios le había dado a ellos decretos, cómo vivir y cómo mantenerse en el gozo, en la armonía del paraíso universal. Tener una relación recíproca de amor que viene y el amor que retorna, porque el amado, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Dios solo lo que nos pide es que devolvamos lo que nos damos. Amén. Entonces, dice que sabían que el hombre quiere siempre tener un conocimiento, esto, aquello, pero si no es la sabiduría de Dios, el conocimiento y la inteligencia, para un propósito, Dios se lo dijo, para multiplicar, para adorarle, alabarle, para hablar con Él, para tener un tiempo con Él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a meterse cosas que no. Y dice que la mujer vio. Amén. A veces hay cosas que parecen buenas. Hombres y mujeres, varones y varonas. A veces hay cosas que parecen buenas, pero nos llevan a muerte. Sacan a nuestra casa esta descendencia a muerte. La desobediencia es una rebeldía. Amén. Por mucho que queramos, dice que la serpiente la azota y va a usar un instrumento. Por eso no nos creamos astutos ni sabedores, porque el mismo instrumento Dios te está sintiendo. Dios cuando no te siente, Dios cuando sabe de algo te llama y se te aparece antes que hagas algo. Amén. Amén. Pero la tuya es la decisión. Amén. Y dice que le pareció bueno para comer, que era agradable a los ojos. Pero a los ojos de quién? Del hombre. Hay cosas que son agradables al hombre, pero es agradable a Dios. Hay cosas que están escritas aquí que ya nos dicen qué es lo que agrada a Dios y qué no le agrada. Deuteronomio 10 es clarito. Amén. El ágado, el Dios temible, terrible, poderoso. Oh, Sharrakatabai nos dice qué es lo que nos le gusta y no, Dios no puede ser engañado. Es más, la misma cámara de Dios son tus ojos, tus pensamientos, pero todo eso está ahí en el corazón. Y Dios lee el corazón. No te olvides que Dios te va a leer aquí. Dios te va, aunque lee tus pensamientos, Dios conoce lo que hay en tu corazón, porque el resultado de tus pensamientos y lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Amén. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay gente que quiere pasar sobre Dios. Hay gente que se cree que sabe más que Dios y que puede ocultarse, se estaban ocultando con sus propias vestiduras. Pero Dios
sabe y conoce sus vestiduras. Porque cuando tú estás ante Dios, estás desnudo, vestido de su gloria. Pero ante Dios estamos desnudos, por eso tenemos que estar en su presencia en santidad. Como no estaba en santidad, habían pecado, porque todo lo que vieron era agradable, dejaron de ministrar a Dios. Cuando tú y yo pecamos, dejamos de ministrar bendiciones, dejamos de bendecir y de ser de bendición. Acuérdate que dijo que sujuzgaban toda la tierra, todo estaba bajo el estrado de los pies, sujuzgado por los pies de Dios, pero Dios le había dado esa autoridad. Amén. Y así es el pecado, ¿saben? Yo hace días tuve un sueño, creo que hace 2 días, o fue ayer. Bueno. Y soñé que yo estaba en una playa, porque yo sé, o sea, hermano, cuando Dios llama a alguien, yo sé como que Dios no me ha traído aquí caminando, yo me ha traído aquí sin instruirme. Sus instrucciones son precisas, pero cada vez que el Señor me muestra, vi algo, hermano. Y es que el enemigo está castrando los hogares, está castrando a los hombres. Y esta es una especie de castración. Porque el hombre es la semilla, pero el vientre de la mujer es bendito. Y tiene que estar alineado, por eso, como dice aquí, que dejarás todo por lo que Dios demandó. Porque tú eres huesos de los huesos universales. Eres parte de Dios, eres imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Dañar el diseño. Tu diseño, el diseño de la familia, el diseño del hogar, dañar el diseño de los hombres, porque, hermano, es tanta la perversión que hay, que Sodoma y Gomorra es un reflejo de eso. Decir que la creación, que lo que Dios hizo fue malo, cuando Dios dijo, es hermoso, es bueno. Amén. El enemigo siempre va a hablar contraria, y tú y yo nos podemos prestarnos a la sutileza y a la astucia del diablo, y Jehová le reprenda en el nombre de Jesús. Acuérdate que también trató de dañar el propósito del primogénito de Dios, que venía a traernos, era el que iba a hacer lo que no pudo hacer Adán, lo que no pudo hacer la carne. Amén. Jesús nos mostró nuestras debilidades, pero dice, aún en sus debilidades pueden lograr lo que yo voy a hacer. Por eso se despojó. Y es una instrucción de Dios que mandó a su Hijo para enseñarle como maestro de cómo ir al Padre. Porque esto que se pierde aquí fue el paraíso. Cuando tú te sales del camino de Dios, te vas al mundo, te sales de su paz y su verdad. Te sales de su reposo. Amén. Amén. Porque la relación con Dios ya no es, no que esta familia mía pasa todo. No. Ahí tenemos que ir cada uno, porque ante el Padre nos presentaremos cada uno. No es que yo sea de mi papá, sí, pero tu papá te habló. Sí, bueno, entonces tú no puedes ser Esaú, ni Saúl, ni Arán. Tú tienes que ser hijo y mostrar la gloria del Padre. Y entonces vamos mirando que ellos se hicieron ropas, y a veces hay gente creyendo que se ocultan de Dios, que Dios no sabe lo que está haciendo, se ponen ropas propias. Pero resulta que ellos mismos son las cámaras de Dios. Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios no te va a leer la mente, Dios te va a leer el corazón. Y entonces, Dios sabiendo, hermano, mira cómo es Dios. Hermano, tú vieras cómo esa cosa, ese negocio del cielo es hermoso. Y dice entonces, mas Jehová llamó al hombre, no llamó a Eva. Jehová no llamó a Eva, llamó al hombre. Mas llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no habló con Eva. Dios llamó al que le había dado la autoridad. Dios llamó al que la cabeza de la casa. Dios llamó al hombre. ¿Sabe qué me dijo el sueño? Hermano, he visto tantas cosas y noticias que los hombres están entregando a Jezabel de una manera tan terrible, a la serpiente, a la astucia. Si conocieran el rostro, hermano, con quién están haciendo ciertas cositas, hermano. Dijo, Ezequiel lo dice, es terrible su aspecto.
mis hijas del diablo, Jehová les reprenda. Cuando yo vi en ese sueño y esa visión, vi ese mar. Estoy en el mar con las familias, a un lado todas las familias. Pero dice, a aquel lado de la playa están castrando a los hombres. Hermano, vi el demonio de la castración. Están castrando a los hombres porque portan una semilla de Dios. Y si castran a los hombres, entonces se vuelven homosexuales como Sodoma y Gomorra. ¿O no estás viendo? Es para que en la tierra se pierda la semilla de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Tú y yo no pertenecemos ni a la ley ni nada, pertenecemos a Cristo. Y solo los que están sellados en Cristo permanecen firmes. Y las mujeres entonces, por agradar y tratar, están cambiando su plan original. Pero Dios dio un carácter. Dios, ¿dónde estás tú? Dios siempre nos va a preguntar, ¿dónde estás tú? Dios siempre te va a preguntar, ¿tú quieres cambiar tu vida? Dios siempre va a llegar a tiempo. No le puedo negar a mi amigo Abraham que su sobrino va a muerte. Pero aunque Dios sabía, Dios le dio una oportunidad al no de cambiar su historia, aunque era difícil sacarlo de Sodoma. Le costó a los ángeles sacarlo de Sodoma. Le costó, hermano. Tanto que luego no se le ocurrió siquiera ir a su tío para que le reorganizara. Así que no volvieran a verse, pero le reorganizara su vida. Se fue con sus hijos y hubo de todo, hermano, que se formó Moab. Si tú no caminas con Dios, te alejas, y todo lo que te aleje a Dios te lleva a muerte. Se pierde tu diseño original. Esto no es que sepa Biblia, esto es que aquel que Dios guía, Dios tiene aquí, esta Biblia es Dios mismo, es su palabra, su plan. Y el enemigo solo quiere hacer una cosa, dañar tu plan, del plan de Dios que puso en ti. Amén. Amén. Entonces dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todo el que hace obra de mal se esconde, lo hace en lo oculto. Pero Dios dice que decía la familia, allá están castrando a los hombres. ¿Y qué ha hecho el mundo esto? El hombre está en la pornografía, el hombre está buscando satisfacción. Allá, hermano, tanto que el hombre, que me di cuenta de algo que estuve mirando, y era que el hombre no asumió su papel. Dios no llamó a la mujer, Dios llamó a aquel hombre. Por eso el hombre es la cabeza de la casa. Pero ahora las personas, hermanos, están llenándose de vanidad. Romanos 8, Romanos completo, nos habla y Eclesiastés de la vanidad, que hay una sola cosa que tú y yo tenemos que tener, que aquí nos está hablando. Temor a Dios es todo lo que habla este libro, amado, nuestro testamento, nuestro tesoro. Isha rakataba, isha rabasaya. Amén. Hermanos, cuando yo vi la imagen y vi la oposición, porque yo sé por dónde Dios me está llevando, yo sé con lo que el mundo está batallando. Pero cuando yo vi ese espíritu, hermano, estaba en medio de las... Quería ensuciar las aguas, pero Dios es más grande, nadie puede dañar lo que ya Dios hizo. Dios limpió las aguas. Y todo el espíritu de confusión mental en hombres. Dice que aquí, hermanos, se dañó un diseño de Dios. Amén. Pero entonces Dios tuve miedo. Y Él le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Son los estatutos, los mandamientos, todo lo que Dios nos dijo en Deuteronomio. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ser astuto? ¿Quién te enseñó a ser astuto contra Dios? ¿Quién te enseñó que tú puedes engañar a Dios? Dice aquí. ¿Quién te enseñó? Dios sabía quién sabía. Amén. Dios le había una orden. Y Dios ha dado una orden a nosotros. Y está en el Shema de Deuteronomio 6. Y Jesús dijo, no lo vine a abolir. Vine a hacerlo cumplir y amarlos y predicar el Evangelio. Por amor, a enseñarlos a amarse tanto, a amar su diseño, para que amen a su prójimo. Pero primero tienen que amar a Dios. Amén. Y el hombre, mira, estaba hablando Dios, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol que yo comí. Y el hombre ahora dice que la mujer mía no se arregla.
Es que la mujer mía ahora hace esto. Es que la mujer mía, o sea, todo lo malo. Pero es porque es la puya que Dios le viene. ¿Para qué quiere que fuese de la costilla? Para decirle que ante Dios nada es oculto. Fue ella. Pero ¿dónde estabas tú, Adán? Y Dios le está hablando aquí que a él nada le era oculto. Él simplemente estaba haciendo que Adán hablara. Amén. Una decisión, una mala decisión, porque él tenía la autoridad. Y si Eva le da a él, le abrió los ojos a ambos. Pero si él dice que 2 ciegos van al hueco, pero si él se mantiene firme en la autoridad de Dios, no caemos. Amén. Entonces dice aquí, Dios dijo, ¿pero quién te dijo que estaba desnudo? Por eso es que todos estamos, podemos ponernos esta ropa, de esto dice, está todo, pero ante Dios estamos desnudos. Por eso tiene que decir, agrada a Dios, agrada a Dios. Amén. Entonces dijo, ¿quién te enseñó? Hermano, si algo que he tenido que pasar yo en este camino es lo mismo que aquí. Yo te digo, ¿quién me enseñó eso? Porque yo no fui. Porque Dios me ha enseñado a mí cosas. Yo sé lo que es la fidelidad y la lealtad a Dios. Cuesta. Y la verdad no siempre. Yo le mandé un mensajito. Dios es nuestro pastor. Y el Padre de todos, hermanos. Él es amor. Y dice, entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto no hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás de todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque se creía, era astuta más que todos. Por eso aquellos que se crean astutos, Judas fue astuto, Caín fue astuto, Esaú fue astuto, Lot se hizo el borracho y fue astuto. Amén. Amén. Entonces dijo Dios, y comenzó Dios a decirle, y pondré enemistad, o sea, puso enemistad entre ella y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Hay una guerra entre la mujer y el diablo, y Jehová le reprenda a Satanás y sus demonios. Entonces dice que la simiente que somos nosotros, hijos de Dios, tenemos guerra contra la serpiente y sus serpientitas. O sea, todo lo que va a dejar que en astucia va a creer se convertirá en serpiente, hijos de las serpientes, familia del dragón, hermanos de Jezabel. Amén. Así que el hombre dice, Dios dijo aquí, ¿y dónde estás tú? Por eso es que Jesús vino. Y si te das cuenta, el ministerio de la mujer es un ejército en orden. La mujer es un ejército, es la columna de su casa. Puede fastidiar al hombre, puede fastidiar a quien le dé la gana, pero la mujer es la columna y esta es la que pelea la batalla. Eso sí, no puede ser maltratada por el hombre. Satanás te intentará. Pero hay serpientitas, o sea, hombres que se convertirán en hijos de Satanás. ¿Para qué? Matar un propósito de Dios. Y también mujeres. Amén. Todo aquel que se convierta, por muy astuto, Jesús miró a Judas y le dijo, yo entre todo le estoy lavando los pies. Y aunque Judas caminaba, pero tú me vas a engañar. No hay pensamiento que se le cunda al Dios vivo, porque Dios conoce el corazón. Tus acciones hablan, por eso dice el Señor, arrepiéntete. Despiértate tú que duermes. Amén. Por eso damos acción de gracias a la vida en Cristo Jesús. Y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu heredad. Y se enseñará. Esta cláusula, Cristo la abolió. Esta cláusula, Cristo la abolió. Porque Dios se compadeció de las mujeres.
Cristo se compadeció y vio las circunstancias en que vivía la mujer. No es que la haya abolido, sino que el hombre abusó de este rema aquí. Y Dios hizo algo mayor. Entonces yo te voy a hablar de eso ahorita. Entonces dijo, y él se señoreará a ti. Y esta palabra, el hombre la ha usado para coger el hogar, a la mujer, darle apenas lo que es, lo mínimo, y vivir su vida afuera. Pero está con el diablo, está con Jezabel, acostándose con Jezabel. Está conviviendo con Jezabel. Por lo que yo vi, hermano. Entonces dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, Dios le dio la orden y la autoridad a él. Dios está hablando con Abraham. Sí, ella metió y papá hizo esto, pero a ti fue quien te di la autoridad. Amén. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, el dolor comerás con ella todos los días. Tienes que trabajar todos los días. Pero hay cosas que hizo Cristo maravillosas y por eso te estoy introduciendo acá. Pero hay que meternos en la palabra. Amén. Y dice, del sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Polvo eres, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ante Dios, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué vino a hacer eso? Salvar tu alma y la mía. Amén. Pero Dios nos ama. Dios no fue capaz de dejarlo con esas vestiduras de vergüenza. Ellos pecaron, trajeron el pecado a la tierra. Pero Dios, su misericordia es grande. Y por eso cuando Dios viene a ti, está atento. Cuando Dios te diga para dónde vas, qué vas a hacer. Cuando tu espíritu te diga qué estás haciendo, atiende el llamado. Porque Dios te está hablando. Amén. Y entonces dijo, y llamó a Adán el nombre de su mujer, a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Tú y yo tenemos soplo de vida de Dios Altísimo, porque Dios es espíritu. Tú y yo portamos ahora, por medio de Cristo, somos un templo. Y este templo vuelve a tierra. Pero mientras estamos aquí es templo de Dios, y los utensilios y los dones que tú y yo portamos tienen dueño. Y Él va a preguntar, ¿qué hiciste con tus dones? Amén. Amén. Aleluya. Y Jehová dijo, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Dios los vistió. Está bien. Tenían los ojos abiertos, pero para verlo del mundo. ¿Te das cuenta que antes no veían eso? Antes todo se daba. Pero el pecado hace. Es terrible, hermano. Cierra por el puerto de salvación. Cierra puertas. Y tu descendencia y tu generación van a sufrir de tus acciones y de mis acciones. Amén. Entonces dice aquí, que dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, come y viva para siempre. Por eso somos imagen de semejanza. Por eso decía Moisés como dioses, tú y yo somos príncipes cuando tenemos a Dios. Pero tú tenemos que mirar que si somos como dioses, ¿qué habita cuando tú no tienes a Dios? Por eso dice que tú puedes hacer función de imágenes, puedes coger un palo, tierra, todo le pertenece a Dios, todo vuelve a Dios. Pero es tu pensamiento, aquí está. ¡Qué peligro! Pero Dios sabía que algo tenía que hacer. No hay nada que Dios desde el principio haya enseñado y no tenga un dicho, un plan de salvación para mí, para mí. Amén. Conoce la astucia, conoce el bien y el mal. Por eso hay dos puertas más grandes. La del mal es fácil, la difícil es la mantenerse firme. Eso dice Apocalipsis capítulo 2 y 3. Leamos. Amén. Y dice entonces, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. La misma tierra esta que tú tienes que labrar todos los días. Todos los días tienes que ir a los pies de Cristo. Pero si tú no entregas tu corazón, no importa cuántas veces vayas, si no has entregado tu totalidad, toda tu tierra al Señor, de la tierra que fuiste tomado es el tanto tuyo. Y esto hay que labrarlo. Y para que el Señor habite en nosotros, tenemos que ser obedientes. Y Sharrakataba.
Amén. Lo sacó del huerto. Echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí no entra más nadie ni de retorno, solamente la puerta que puede la llave hacernos entrar. Allí en la puerta de las ovejas, volver al redil del Padre, hacer redil del Padre por medio de Jesús. Por mucho que intente, por mucho que haga, diga, si no está Cristo, lo único que está aquí entre el cielo y la tierra es Cristo. Lo demás es habladura de la serpiente y de sus sacerdotisas y sus sacerdotes. Claro que sí, date cuenta. Cuando Abraham llegó, Moisés venía caminando, había sacerdotes del mal que querían hacer del mal al los hijos de Dios, pero ya es una nación escogida, pequeñita, pero escogida, cabeza de naciones y escogida, tesoro especial y bendito de Jehová. Porque el plan de Dios iba cumpliendo. Esto fue por ese plan se dañó. Pero el plan de Dios no se ha dañado. Porque Dios ganó toda la tierra por medio de Jesús. Tenía que mandar a alguien con su perfección. Amén. Dice Jesús que vio caer a Satanás. Así mire la antigüedad, la sabiduría de Jesucristo es la sabiduría. Y Jehová le reprende. Por eso dice, por muchas obras que tú y yo, Él nos envía a predicar todo. Y podemos guardar el corazón. Amén. Guardemos el corazón, porque después que llegaron los 72 o los 70 de predicar, que Jesús le envió, entre ellos estaba Judas, que también lo enviaba a predicar, le dijo una palabra, que de todo debemos estar hallado escrito es en el libro de la vida, porque de ese árbol fue el que le escondieron, el árbol de la vida. Amén. Entonces el Señor va mirando, amén, y que solamente ese acceso aquí para retornar, en el Edén se retornaba, eran para Dios y Dios ellos eran para Dios y Dios para ellos. Había un amor de retorno, pero se perdió esa relación. Y Dios entonces, hermanos, de Dios siempre va a tratar de dañar tu diseño. Por eso tú tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. No creamos que somos astutos, porque más astuto es el diablo, la astucia es del diablo, pero el amor es de Dios. Amén. Entonces dijo, Caín y Abel comenzaron a una cosa, aquí algo, hermano, Dios no lo oculto. Por eso que Dios me está dando esta palabra hoy, porque realmente Dios sabe lo que hace. Y vino, mira lo que dio, una relación, una persona que ha pecado, tenía que aprender a vivir, depender de Dios, pero ya trabajando. Amén. Y miramos que Adán conoció a Eva, la cual concibió ya y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Él hablaba de Dios siempre. Él hablaba de Dios. Después dio a luz su hermano Abel y fue Abel pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de tierra. Todo lo que Dios te ponga a hacerlo con amor. Amén. Amén. Y aconteció que andando el tiempo, no sabemos cuánto, pero iba andando el tiempo, que Caín en un tiempo de presentar ofrendas, andando un tiempo perfecto, entra el tiempo de dar ofrendas. Que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primeros génitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira lo que dice aquí. Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero mira la descripción que dice de Abel. Abel trajo también de los primeros primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Escogió lo mejor. O sea que Abel manifestaba una dependencia. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A veces pensamos, a veces hay cosas que traen mucha tristeza a nuestra vida, y son circunstancias y situaciones que salirnos y irnos a cosas que no agradan a Dios. Y dice que y Dios hablaba con ellos en vivo y en directo. Amén. Si hicieres, entonces dijo el Señor, le dio, entonces va dijo Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Dios fue a él. Dios fue a decirle, Caín, puede hacer
con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Amén. Mira, Dios conoce el corazón. ¿No escuchó la voz de Dios? Cuando Dios habló del pecado, mira la conversación que tuvo allí. Dios siempre llega a tiempo, pero Caín siguió, no se dejó hablar, siguió sus deseos, siguió su propósito. Primogénito tenía el diablo que querer meter ahí, dañar este hijo primero de Abraham, en tierra de Abraham. Amén. Entonces miramos, amén, y entonces comenzó el engaño. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por eso es que dice la mujer sabia, creo que eso está en Primera de Samuel 20. No, eso está, lo vamos a buscar, porque creo que Primera de Samuel 20 es la relación con Jonathan. Pero miramos que esa relación de la mujer sabia cuando fue a atacar Joab, la ciudad de sabiduría, le dijo, ¿tú vienes en pos de Caín o como Abel? ¿Vienes a matar a tus hermanos o vienes a hablar con tus hermanos? La sabiduría siempre habla delante. La sabiduría siempre habla delante. Amén. Entonces dijo Caín, entonces dijo Jehová y lo mató. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El hombre, el corazón maquina. Por eso dice el Señor, no confíes en hombre ni en príncipes, pon tu confianza en Dios. Pero a su hermano, ¿cómo iba a desconfiar a su hermano? Años de años, ¿cuánto tiempo? No sabemos, transcurrieron. Pero era tiempo de ofrendas. Podría haber sido 70. ¿Cuántos años? Pero hay frutos que no debemos prepararnos un tiempo para llevar buenos frutos sanos. Hay gente que prepara frutos rápido, piensa que va a llevar, dice Dios, no me traiga de lo dañado, llevan frutos dañados. Tú y yo tenemos que hablar verdad. Jesucristo dijo, y darán buenos frutos. Dios sabe de qué frutos hablan. Amén. Los frutos hablan. Entonces dice, y Jehová también le preguntó, mire, Dios también mirando ahí, y le pregunta, toda maquinación en la cama, todo el día, tu pensamiento, tu corazón, Dios lo conoce. Porque el fruto de Caín fue matar, pero el de Abel fue amar a Dios. Y ese enemigo se enoja porque él quiere que ninguno de los, decirle a Dios, fallaste en tus tareas, fallaste, pero Dios no falla. Dios siempre llega a tiempo. Amén. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿de dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Está viendo? No sé, soy yo guarda. ¿Dónde está tu esposa? Adán. Porque a los que no tienen a Cristo están en esa posición de Adán, que están buscando excusas para ser castrados. Amén. Están sirviéndose en bandejas de plato a la castración de Satanás. Y que Jehová le reprende en el nombre de Jesús Nazareno. Entonces, supo lo que había hecho. Supo que había matado, que se había asociado, había hecho libación de sangre de un hermano. Tú y yo ni con la boca podemos, tenemos que bendecir, ni con la boca podemos matar a un hermano, hablar mal de una persona, dañar un nombre, planear mal. Eso es una libación del mal. Maquinar contra alguien. Maquinó Caín. Por eso la ciudad sabia, le salió a Joás, ¿vienes como Caín o como Abel? Porque él iba con violencia y le recordó, acuérdate del principio. No podemos derramar sangre de ningún hijo de Dios. Por eso dice Señor, ponte a cuenta con tu adversario. Por eso dice Señor, aún con el malo, tú no te puedes convertir a ellos, pero tu testimonio habla ante Dios. Amén. Tus acciones.
¿Te acuerdas cuando Absalón quiso el trono del papá? Se justificó que era el ungido de Dios su papá, pero él quería el trono. Y hubo gente, serpientitas, hijas de Satanás, que le ayudaron a creerse el cuento. Murió. Todo lo que vaya contra el propósito de Dios tiene un solo lugar: morir. Y morir, hermano, y quedarse aquí como polvo, y su alma para abajo. Pero Cristo hizo un lugar para ti y para mí. Amén. Por eso te estoy hablando del arrepentimiento de mí. Amén. Y que reconozca tu patria, nuestra patria, mi patria, de Dios Altísimo. Amén. Entonces le dijo el Señor, y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. Por eso dice el Señor, hermano, la sangre, todo acto que hagamos contra algo, pensamiento, maquinación, obra de maldad, tú vas a justificar. Dice el Señor, bendice y escucha la voz de Dios. Prefirió matar a escuchar la voz de Dios. Y hay personas que Dios le está hablando y prefieren matar o dañar su vida, estrellar su vida, porque no quieren escuchar la voz de Dios. La sangre que tú ya clamas, la sangre real, la sangre de Cristo que vino a rescatar. Por eso, hermano, tú cuando entras en meses, hay temporadas que tú dices, no, que voy a vestir a mí así, que es que Halloween, que esto, aquello. Tú mira quién está declarando que tu sangre pertenece. Pero mientras tú te tienes firme, tú dices, mi casa es de Cristo, yo soy de Cristo. Estás declarando que tu sangre es celestial y universal, que tu sangre es de linaje. Por eso la voz de Abel clamaba. Había sido derramada la sangre de un oso. Amén. Dice, ahora pues, también lo maldice Dios, que seas tú, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la mano tu sangre de tu hermano. La tierra, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Pues dice Dios que sus hijos pisarán la tierra y la poseerán. Tocarán y la poseerán. Por eso Cristo derramó su sangre por ti y por mí, para no volver a esto. Amén. Amén. Entonces, miramos todo hoy. Entonces, comenzó, le dijo Caín el Señor dijo, cuando laves la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero de la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hiere me matará. Respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te matare a Caín 7 veces será castigado. No podemos tocar a nadie. Sea porte malo o que sea, ni un pensamiento de mal. Amén. Y dice que salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra del norte, del oriente de Edén. Amén. Amén. ¿Por qué crees que hay tanta guerra ahí? ¿Por qué crees que hay algo ahí que se está moviendo? ¿Y dónde crees que va a terminar el Armagedón? Porque Dios es Dios sabio. Amén. Entonces vamos dando cuenta el linaje de Caín y entonces el Señor le da otro nuevo hijo. ¿Te acuerdas que cuando David tuvo el hijo del pecado, le dijo hijo del pecado y aunque hizo ayuno todo Dios le dijo no vivirá? Y hizo ayuno y conocía que el pecado no puede vivir. Que trae más pecado. Y por eso vino Salomón. Dios le dio un Jeremías, como el Señor aquí le dio a Adán y a Eva un tiempo que estuvieron a un ser, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Quedó escrito. Tú estás aquí escrito, hermano. Como está escrito, todos nuestros hechos son un libro. Y nosotros cuando vayamos al Padre, por medio de Cristo Jesús. Y así también le nació un hijo y amó su hijo Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar al nombre de Jehová. Es clamar a Dios, hablar a Dios, tener conversación con el Señor. Mira que la conversación de Dios, el amor con Dios, con Abel era bonito porque él manifestaba su corazón. Pero Caín con la conversación que vimos con Dios era violenta. La maldad es violenta. Cuando salimos y creemos que estamos en los propósitos de Dios, que soy bueno esto, amén. Mira cómo permanece. Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, de ver la maldad. Y le dolió el corazón. Dios tiene corazón. Amén. Pero por uno que Dios encuentre, como un Noé, que halló gracia entre los ojos de Dios, Dios da salvación.
Noé construyó un arca, Dios era Dios, le dijo cómo hacerla, porque lo halló varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y eso es lo que dijo Jesús de nosotros. Amén. Hermanos, nosotros caminamos con Dios. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y solamente Jesús, a través de la historia podemos ver profetas murieron, se derramaron sangre en la tierra, la voz de esas voces que claman, sangre que se derramaron, eso está, claman al cielo. Por eso tú y yo tenemos que amar, aunque duela perdonar, pero más que todo volver a casa, como Noemí que perdió todo, lo dejó en tierra de Moab. Pero cuando volvió, era labradora de tierras ajenas. Pero cuando regresó su rostro a casa de su padre, fue honrada como princesa, fue amada, y fuera de eso Dios le dio, restauró su linaje. Cuando regresamos a Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro linaje se restaura, porque amamos a Dios, porque Él es nuestro pastor. Amén. Dios hace una restitución, como le dijo a Ruth. Le habló de recompensa, le habló de que estábamos abrazados al Señor, que estaba bajo el cuidado. Entró cuando tú entras a esa era, tú comienzas a mirar diferente, no sabes cómo lo vas a hacer, pero ya sabes que eres parte de un pueblo. Pero eso tienes que trabajar. Eso no es que te lo deben, ni me lo merezco. Amén. Es obra de gracia de Dios, por medio de Cristo. Y entonces el Señor, mirando que no tendríamos la capacidad, que había una promesa orando de multiplicación, de fructificación, de un hombre obediente que Él llamó, que amó a Dios, tuvo amistad con Dios y dijo, este le va a hablar a su familia, este le va a hablar a sus hijos de mí. Y hoy tú y yo somos parte de esa salvación, porque Él nos redimió por medio de Cristo Jesús. Solo uno podía pagar el precio, ni siquiera Isaac. Solo pudo pagar el precio Jesús, porque Él conoce que hay cosas que tenía que venir a vencer por ti, por mí, para que pudiéramos ir a casa, volver a casa. Que le dijo a los ladrones, a uno, que el que recibió, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el reposo que tú y yo necesitamos del Señor. Por eso hoy es acción de gracias, porque Cristo es nuestro reposo. Cuando recibimos a Jesús, comenzamos a conocer al Padre, comenzamos a meditar, comenzamos a leer. Al mundo le va a parecer locura, pero el mundo no es tu casa. No te vas a parecer el mundo. Vas a vivir elevado, pensando en el Padre. Tus ojos siempre puestos arriba. Esas son las acciones de gracias. Cuando tú levantas tus manos y muestras tu identidad al Padre, como ramas remecidas, estás hablando de lo que la tarea, de la misión y el cumplimiento de Jesús. Sabes que en este altar tiene un dueño y Él, que esta palabra tiene un dueño del Padre, y Él dijo que estudiáramos las Escrituras, porque ahí están todos los secretos y los tesoros para el Padre, para llevarnos, quebrar, romper, llevarnos a puertas y redimirnos y traernos las recompensas de su amor. Es un tiempo, título de redención. La puerta está abierta, quito la piedra. Tú y yo tenemos que entrar, es ese tiempo de un reposo, a un tiempo de acción de gracias. Entrar en un tiempo, hermano, no me gasto el tiempo, pero yo te quiero hablar de esto. Amén. Vamos a hacerlo corto y después se nos va a hablar. Que nadie puede hablar de que es astuto. Por muy astuto que sea, Dios conoce el corazón. Y esta palabra es para ti, para mí. Primeramente para mí. Cuando Dios me dio unas enseñanzas a mí, allá en Boyacá, me dijo que aprendiera a mirar con los ojos que miran. Podemos ser buenos, pero cada uno tiene un corazón. Y si abre la puerta de su corazón a Dios, entonces huesos de los suyos. El refrigerio, el gozo, la paz y la salud llegan. Como dice el proverbio, creo que 3, versículo 5 en adelante, que Él va a conducir y enderezar nuestros pasos en los caminos. Cuando somos prudentes y andamos con el Señor, Él guía nuestros pasos, lámparas a mi pie y lumbrera en mi camino. La acción de gracia es porque dice que nuestros huesos están llenos de la médula de vida de Cristo. Por nuestros huesos recorre la sangre de Cristo.
Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, hacer siempre el bien. El Salmo 37 dice, hacer bien. ¿Por qué? Porque hay un destino para el justo, para el buen, para el justo y para el malo. Salmo muy claro. Medita sobre esta palabra. Conoce al Padre. Dios está en su hermosa sabiduría. Envió a nuestro Señor Jesucristo. Abrió un camino, abrió la puerta, está abierta para que el que quiera pueda ir hacia allá. Pero ahora hay libre albedrío. Que ahí a ver son las dos puertas que nos muestran. Pero tu perfección de este tiempo se llama Cristo. Y entonces cuando recibes al Señor comienza a cambiar. Ahí te piensa que enseguida Jesús le va a cambiar. No, hay que dar pasos de fe. Vida y Dios son celero completamente. Pero cuando el Señor llega, sana. Jehová Rafa llega. Se sana las aguas. Se sana todo en tu vida. Te restaura la salud espiritual, emocional, financiera. Dios hace todo, que su gracia y su misericordia, todo su bien y toda su misericordia, entonces la adquirimos porque Él es nuestro pastor. Jehová nuestro pastor nos hace sentar en verdes pastos y en aguas de su reposo. Por eso Él es nuestro pastor, porque su vara y su callado nos llevan y nos guían, nos llevan por buen camino y nos atraen a su presencia. Amén. 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 Dice Génesis, quiero ver esto. Dice Ezequiel, cuando llega esa restauración de Noemí, que llegó enferma, llegó toda hecha nada, sin descendencia, ella entró a la era de Boaz y fue restaurada. Y la restauración es una resurrección espiritual. Y eso es lo que hace Cristo. Como cuando entramos al plantío del Padre por medio de Jesucristo, comienza una restauración y una resurrección. Desde la médula, de todas las médulas, si nos llenamos de vida. Amén. Es como la visión que habla Ezequiel 37, versículos 5 y 6. Vamos a leer esa parte en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tengo acá, pero vamos a leerlo. Porque este es del Padre. Amén. Será tanto el poder tuyo y mío cuando somos restaurados, que dice el Señor en Marcos 16, mientras voy a Ezequiel: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos caminos, hermano. Tú tienes libre albedrío. Por muy astuto que, mira lo que dice. ¿Por qué? Porque en este mundo, y mientras dice qué es lo que está aquí, versículo 17, Marcos 16, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, esto está ahí por estas cosas que tú y yo enfrentamos. Pero cuando tenemos a Cristo, no nos harán daño. Pero el que está en el mundo, dice que hay serpientes. Amén. Todo está hablando. Y en Cristo Jesús somos sanos y sanos. Y podemos sanar a otros. Entonces somos manantiales de Cristo para sanar y dar. Somos un abrevadero para dar beber a otros. Es más, su palabra lanza y no regresa vacía. Y hoy, hermanos, dice, sí, Señor. Amén. Amén. Dice su palabra. Amén. He aquí, así ha dicho Jehová, versículo Jeremías 30, versículo 18. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Versículo 19 estoy leyendo. Los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a sus opresores, y de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Santidad. En Cristo Jesús somos santificados por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso el que dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y el único que bajó al cielo fue Cristo. Y subió y ascendió y regresa. Estamos hablando de un retorno.
Este no es aquello. Hay una puerta, por eso se cerró la del Edén. Por ahí no van a entrar. Pero hay una puerta que se llama Jesús. Y esa es la invitación, por eso el Señor dice, en el nombre de Jesús, que prediquemos el Evangelio. Y dice que Juan 3, que dijo que el amigo del esposo, hablando Juan, San Juan capítulo 3 de Jesús, dijo, es mejor que yo mengue para que Cristo crezca. Es mejor que tú, nuestra voluntad mengue y que Cristo crezca en nuestro corazón, porque Cristo es sobre todo. Leámonos Juan capítulo 3. Amén. Vamos mirando entonces, le damos la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Y sí, Señor, hoy la invitación es que recibas al Señor Jesús. Hay una palabra que el Señor habla, es que como cuando somos huesos de los huesos del Padre, nosotros somos restaurados. Todo lo que el Señor depositó en nosotros se restaura, se restituye. El gozo vuelve, su paz nos resuelve, hermano, la paz y su bondad. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Hay una palabra que me llamó la atención, no alcanzo a predicarla, pero todo lo que el Señor me ha hablado este tiempo, hermanos, que vienen tiempos donde tenemos que mantenernos firmes. Los hombres deben ocupar su lugar y la mujer mantenerse firme en su posición con su diseño original. Amén. Dios está buscando su pueblo original, como lo creó, como lo diseñó. Así que volvamos a ser natural, no agrademos a nadie. Si tienes a alguien que te quiere hacer cambiar conforme su vista, acuérdate que los ojos de Eva engañaron y los de Adán fueron abiertos, pero para ver lo que querían ver, lo que no tenían que ver. Así que Jesús restaura nuestra vista cercana y lejana. Jesús no le cuesta nada hacerte una nueva vista y vayas al cielo de alabarte con tus mismas fuerzas y regresar diciendo, veo, ahora veo. Amén. Veo lo que Él dijo de mí, veo lo que Él tiene para mí, veo al Cristo de la gloria. Voy a leer la palabra que está aquí en el fondo. Amén. En Ezequiel 37. El Señor por eso dice que la palabra es de Dios. Y cuando tú y yo hablamos de la palabra de Dios, que habla el valle de los huesos secos, el enemigo siempre va a decir que estás perdido, que no tienes, que no vas a poder ser restaurado. Pero si tú eres un propósito de Dios y lo que el enemigo dice que está muerto, Dios lo vivifica en Cristo Jesús. Todo lo que tú creas que no puede ser a una rama de Aarón, dice que era la seca, eran diferentes, pero la que Dios había llamado venció de Aarón. Eso es de Aarón. Así que si tú has sido llamado, que si tú sientes en tu corazón, Dios puede vivificar, porque Dios está preparando un ejército grande, en gran manera. Dios está preparando un ejército como nunca has visto, preparándonos, hermanos, para un tiempo donde tú y yo tenemos, como dijo Jacob, para los tiempos del fin. Amén. Jacob lo dijo, preparó a su descendencia y sabe que hay un tiempo de un lugar que habla Ezequiel, que tú y yo sabemos que tenemos un rey. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos uno tendrá un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por uno. Amén. Estamos en el capítulo 37 de Valles de los Huesos Secos. Dice aquí en la palabra que tenemos en el fondo, dice, es claro, Dios no quiere, pero no vamos a llegar contaminados. Aún el sacerdocio de Zorobabel y Josué fue limpio, y fue hablado, y fue establecido, y fue aconsejado, y ellos obedecieron todo. Fue despierto su espíritu. Amén. Así que dice que el Señor le pregunta a Ezequiel, versículo 1, comencemos. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz de la tierra, del campo, y por cierto seco en gran manera. Por eso Jesús nos mandó a predicar. Porque la tierra necesita de esta sal, del Evangelio de Cristo, del Evangelio del reino de los cielos, hablar de nuestro Padre. Porque dice que la faz del campo estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios lo sabe todo. Entonces me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabras de Jehová. No dijo de él, sino oíd palabras de Jehová. Él hacía como Dios le decía que hiciese. Pero la gloria siempre será para Dios y la acción de gracia para Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios revive, hermano, lo que está haciendo. Por eso Cristo vino. Eso es lo que hizo Jesús. Estaba la tierra, hermano, contaminada, pero Jesús con su sangre preciosa trajo vida, trajo el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes a Jesús, tus huesos y las médulas y tus tuétanos son llenos del poder de la gloria. Tu sangre se vuelve real y te vuelves al linaje y a la cepa universal. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. ¿Cómo estaba la tierra? Pero Dios dice que cada hueso, que cada uno de su linaje, Él traerá su espíritu. ¿Y qué trajo Jesús? Dios nos despertó por medio de Cristo. Amén. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, porque son de Dios, es pueblo de Dios. Dios no va, aunque el enemigo diga que están muertos, que están separados, que no están, que no hay nada, pero el poder del Espíritu Santo es vida y es el regalo de Dios para nosotros por medio de Jesús. El Espíritu Santo vivifica. Al comienzo vas a sentir que algo está pasando, pero se llama vida. Amén. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Eclesiastés 11? ¿De 3:11? Creo que es. ¿Qué dice Eclesiastés? Que Él hizo, nos diseñó de tal forma que no sabemos. Que dice que desde pequeños, desde el vientre de tu madre vimos los ojos de Él. Él nos diseñó hasta los huesos. ¿Quién vio el crecimiento de un bebé? Ahora lo hacen por cámara. Pero Dios nos diseñó de una forma que si una cámara puede vernos por el vientre de nuestra madre, Dios nos veía antes de nacer, antes de hacernos ahí. Dios nos ve hasta dónde vamos, cómo caminamos. Pero tenemos libre albedrío de caminar con Él. Amén. Entonces me dijo, profetiza el Espíritu. Disculpa. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cuando no tenemos a Dios, podemos respirar, pero si no tenemos hálito de Dios, estamos muertos aún. Necesitamos del Espíritu Santo y el soplo de la vida de Dios para ser parte de un pueblo, de un gran ejército. Por eso la acción de gracias. Y me dijo, profetiza el Espíritu, a tu espíritu y a mi espíritu. Cuando recibimos a Jesús, el Señor comienza a sellarnos y comienza a darnos vida. Por eso no podemos sino permanecer firmes y caminar al propósito. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dios necesitaba la boca del profeta. Dios estaba usando un instrumento suyo para hablarle a una nación, para hablar a una nación que estaba naciendo, que decían que estaba muerta, que eran huesos secos, pero Dios la estaba reviviendo como revivió la rama de Aarón en la intimidad, en la presencia de Dios. Pero el profeta no era de él el poder, era el instrumento, y la boca del profeta estaba santificada para hablar del propósito de Dios, y era levantar un ejército de Dios, porque así nos ve el mundo cuando no tenemos a Dios. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué dice? ¿Sobre los huesos? No, sobre los muertos y vivirán. Cristo nos dio soplo de vida. El Espíritu Santo es el soplo de vida de Dios para nosotros. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Por eso dice que Dios busca verdaderos adoradores y verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Porque si no tenemos ese espíritu y esa verdad, estamos muertos como la samaritana, hasta que tomó del don de Dios. Amén. Entonces ella estaba muerta, pero Jesús le dio vida, le mostró la gloria del Padre. Y esa gloria la vivificó. Por eso es que la gloria de Dios está sobre mí. Jesús lo dijo, la gloria de Dios está sobre su pueblo, porque portamos el Espíritu Santo de Dios.
portamos. Ya Él restauró aquí los templos. Dice que levantó, dice, y estuvieron, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios levanta un ejército donde no hay. Hay ejércitos dependiendo de tu ministerio. Tienes un ejército que está en hueso seco, dice el mundo, los acabé, los maté, pero Dios dice, profetízalos a ellos que se restaurarán, profetízales que vivirán, profetízales que sus huesos y sus pensamientos vivificarán, y que un avivamiento de Dios en su corazón vendrá a su mente y a todo su ser, y que el Señor morará en ellos, en su corazón. Amén. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. Y aquí Dios dice, nuestros huesos se secaron y perecimos nuestra esperanza. Y somos de todo esto un pensamiento de destrucción. Tú y yo, hermano, el enemigo va a decir que está muerto, que ya venció. Pero hoy el arrepentimiento y recibiendo a Jesús hoy, yo te estoy profetizando que el Señor te edifica. Que lo que tú creías que estaba seco, en la presencia del Señor vas a reverdecer. Vas a florecer. Vas a dar fruto. Y te vas a multiplicar y vas a dar semillas para Cristo. Amén. Por tanto, dice, profetiza, que tienes que hablar. Ellos hablaban negativa, pero ellos no estaban, Dios no estaba alineado con el pueblo que pensaba hacia afuera, sino pensaba que Dios estaba dentro de él. El profeta que Dios le lanzaba y destruía sus pensamientos, diciendo, por tanto, profetiza, versículo 12, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Dice, yo saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no mira tu pasado. Dios mira que tú quieres ser parte. Que ser parte de un ejército que profetiza verdad, que profetiza el evangelio, que profetiza vida. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. El ejército de Dios vivo. El ejército de Dios vivo. Amén. Por eso hoy, una palabra para cerrar. Yo doy gracias, Señor, por eso que estoy hablando. Que hoy recibas al Señor Jesús. Hoy estoy hablando que es la única puerta, no es otra. Y en la Biblia conoce a Dios, porque entonces, aunque tú veas que estás vivo, eres hueso, eres muerto. Dice que estaban muertos. Si no tenían el Espíritu Santo, Dios, estaban muertos. Porque Dios es Espíritu. Pero entonces, si no mora Dios en tu vida, ¿qué están morando? Otros espíritus, serpientitas, que a un fin y al cabo, que tengas todo, te estás llenando de vacío. Hay muchas personas que tienen un sueño de tener fama, esto, lo que yo quiero, pero los conducen a muerte, como al hijo pródigo, como al joven rico, que no fue capaz de entregar su corazón. Dejarse todo, dárselo todo al Señor. Su corazón. Ahí nos conoce el Señor. Amén. Entonces dice aquí, versículo 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea que el santuario es para siempre. Eso vino Jesús a sellarlos. Toca tu corazón y tú eres la puerta. Tú eres un santuario, esta morará dentro de ti. Y dentro y será el centro de nosotros. Amén. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Amén. Entonces, el tabernáculo de Dios habitará siempre en nosotros, en nuestro corazón. Eso le pasó a la iglesia de allá. A la iglesia de allá le decía, no, estaba cansada, agotada, pero firme. Y eso es lo que quiere Dios, que tú permanezcas firme, creyéndole a Dios. Miren, luego viene el capítulo 38, pero todo está escrito, hermano. Jesús abrió la puerta, tú y yo pasamos, Él dijo que regresaría, es la parte que falta, el retorno. Yo te invito hoy a que ese Pentecostés llegue a tu vida. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito que tú dejes que el Señor more en tu corazón y que sea tu Señor.
que tú seas un santuario, una tierra bendita de Dios. Y que tu tierra Él la prepare, la moje y la bendiga cada día con su amor. Que las bendiciones de su heredad estén siempre en tu vida. Que la heredad del Señor siempre permanezca en ti. Que hoy, hermanos, que para Dios, como dice Nehemías 13, versículo 30, dice: los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno su servicio. Y para la ofrenda de leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para mí. Dios mío, acuérdate de mí para mí. Este hombre dejó todo. Lo conocía el rey, copero del rey, pero entró a un servicio para restaurar la casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios y en Él tiene que habitar el Señor. Cuando Dios restituye, Dios construye, reconstruye, Dios restaura, las puertas de tu corazón es para bendecirte. Así que hoy, como dijo Nehemías, dice: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. Dice: acuérdate de mí, Señor, para mí. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Estamos al servicio de Dios, tenemos que agradar al Señor. La invitación hoy es que agrades a Dios, que busques al Señor. Dios no va a pelear contigo. Mira cómo se manifestaba la forma de hablar de Caín. No podemos atacar un plan de Dios, pero tampoco pensemos que somos más sagaces que Dios. Jesús leía los pensamientos, pero los pensamientos no eran lo que estaba aquí, lo que había en su corazón. El corazón habla, se lo dijo el Señor, se lo dijo en primera de Samuel 16 a un profeta vidente que creía, que miró, vio con sus ojos, un hombre vio al hermano mayor y para él agradaba a sus ojos, pero el corazón de Dios solo está el que agrada a Dios. Así que yo hoy te invito a este llamado, que vengas a las aguas. Dice: no, yo recibo al Señor, pero yo tengo que decir no. Es un tiempo en que tú no levantes un altar, leas la Biblia, que asistas a la iglesia, pero sobre todo que en tu lugar comiences a meditar el libro de la ley. Salmos 1 es una palabra de que solo bueno es Dios y perfecto Cristo. Y si no los tenemos ahí en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a mandar, porque habita Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hoy la invitación es recibir al Señor Jesús. Que tú, como la iglesia de la llave, que perseveras esa puerta que el Señor ha abierto para este tiempo, te muevas en las bendiciones del Señor. Amén. Restauración y bendiciones. Que Dios te bendiga. Haz una fiesta, porque el Señor es nuestro pastor. El príncipe de los pastores viene pronto y Él espera que tú estés inscrito en ese libro de la vida. Amén. Inmediatamente, que el Señor la cruz fue directo. O sea que ore amor hacia el Señor. Sus misericordias son infinitas. Son muy maravillosas sus misericordias. Hoy, esa es la palabra que el Señor me ha regalado. Que ese tabernáculo, que Él more en tu corazón, y que la gracia de Dios, su misericordia, su bien, su favor esté sobre ti y sobre mí. Que todas las bendiciones a las que tenemos tú y yo derecho por ser hijos, no porque nos los merecemos, por ser hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros ser aceptos a Él. Me despido con esta palabra. Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor no se avergüenza de ti, Él está hablando de ti y de mí ante el Padre. Ellos hablan, ellos miran tu barca. Cada uno de tus cabellos está contado. Así que mantén tu diseño original en Cristo Jesús. Esa sangre que corre por tus huesos es la sangre de Cristo.
cuando eres linaje especial. Por eso no tenemos que cuidar nuestro corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo te invito en el nombre de Jesús a decretar que es tiempo de florecer. Que yo en mi casa serviremos a Jehová. Es algo que tuvo Josué tierra todo, pero tiene un decreto eterno que tenemos que lanzarlo cada vez que podamos. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y entonces está declarando que tu lomo de tu casa y que los bienes de tu casa son benditos. Y que tu frente estará el nombre del Señor. Y en tu corazón y en tus pechos serán amamantados. Y tú serás madre y padre de nación. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová te pastoreará siempre, como dice Isaías 58. Somos manantiales. Cada palabra